Síguenos en Twitter, @Factores de Poder. Regresamos con Agárrate. Bueno, si estás buscando una oficina, un local comercial por la zona del Doral que definitivamente es de estrategia geográfica, pues nosotros recomendamos Elite Centre al Doral, porque ese es un edificio que, como ninguno en el Doral, está dotado de todas las funciones de un edificio inteligente, tiene sótano de estacionamiento, tiene locales comerciales y oficinas de diferentes espacios y tamaños para diferentes negocios, y realmente rompe con toda la estructura de El Doral. Es un edificio hermosísimo, está en precios de preventa todavía y ya a finales de año va a estar totalmente terminado. Así que visítalos, llámalos por teléfono, comunícate con ellos, porque además es realmente una inversión muy rentable. Bueno, estamos conversando con el economista Boris Ackerman acerca de esta situación que está ocurriendo en Venezuela. Ayer fue calificada por el doctor Omar Moratosta de exterminio lo que está pasando en Venezuela, y todo proviene de la crisis económica. Boris, ¿realmente hay esas condiciones en Venezuela, una condición de exterminio? Sí, yo estoy seguro de que sí, Patricia. Mira, los testimonios son devastadores. Familias enteras que antes eran clase media. Mira, uno de los datos interesantes es que estamos hablando con personas, el promedio de la persona encuestada dentro de nuestra muestra fue de una experiencia de alrededor de 25 años trabajando. Ya una persona con 25 años de experiencia laboral, un 80% tenía licenciatura o posgrado. Se supone que es una persona que tiene una vida estable, que tiene una familia, que tiene problemas ya de otra índole, quizás llevar a sus hijos a la universidad o pensar en el retiro. Bueno, son personas que en este momento están luchando sencillamente por alimentarse o por comprar medicina. El ingreso promedio de la encuesta es de $30 mensuales para el mes de enero, al tipo de cambio del dólar today. En cambio, el nivel de gastos, que no era muy alto, era de aproximadamente unos $100, y solamente los afortunados con ahorros en el exterior o con la posibilidad de que algún familiar les mande una remesa eran los que medio podían sobrevivir. Otra de las cosas que se vio es que hay una caída desde aproximadamente $600 en el costo de la canasta, de lo que se necesita para vivir, a $100 de lo que se necesita para vivir. Y hace un año la gente era capaz de cubrir aproximadamente el 60%, ahora no es capaz de cubrir ni el 30% con los ingresos que tienen bolívares. Algunos testimonios son realmente devastadores, cosas como que, por ejemplo, personas retiradas que tienen... ¿Tenemos problemas? Es decir, una situación absolutamente devastadora a nivel familiar, a nivel personal, a nivel de visión de futuro. Bueno, tenemos problemas con el internet, pero se le escucha perfectamente, se te escucha perfectamente, Boris. Vale. Entonces, bueno, eso es lo que vemos, Patricia. Vemos una situación de tragedia a nivel de población. Los testimonios son realmente muy tristes. Y estamos hablando, insisto, de profesionales de clase media, de personas que han luchado toda la vida, que tienen una escolaridad que puede llegar hasta unos casi 20 años en algunos casos de preparación, personas serias, personas que han hecho su vida responsablemente. Y yo quiero hacer un énfasis en lo que es la hiperinflación. La hiperinflación, mucha gente la ve como un incremento en los precios, y no es así. Si bien hay un incremento significativo en los precios, eso nada más es un síntoma. Lo que es la hiperinflación es la pérdida absoluta del poder adquisitivo del dinero. Y el dinero no es sino el resultado del trabajo de las personas. Es decir, el trabajo de las personas pasa a valer nada. Cuando un sueldo mínimo es menos que un cartón de huevos, quiere decir que un obrero produce menos que una gallina. Y eso, desde el punto de vista
humano es denigrante. Estamos volviendo a tiempos pretéritos, a tiempos anteriores a la revolución industrial y a tiempos en donde la supervivencia del ser humano estaba amenazada. A eso nos ha llevado las políticas, las decisiones del gobierno. Y no se puede sino pensar que para 2018 eso es adrede. Si esto hubiera ocurrido con menor nivel de conocimiento económico, con menor nivel de información, quizás pueda haber sido algo accidental. Pero en el caso de Venezuela hay un solo responsable y es el régimen. ¿Esto hay forma de revertirlo, Boris, con un cambio de gobierno simple o cómo se puede revertir tanto daño? Porque es que estamos hablando también del daño del aparato productivo, ¿no? Daño de la industria petrolera. Ahí tenemos un video que lo vamos a ver también en el transcurso del programa de los sindicalistas de las industrias mineras en Venezuela, también hablando de la crisis. Es decir, ¿cómo se revierte esta situación tan difícil? Mira, Patricia, el primer paso para revertir esto es aceptar que se ha tocado fondo y cambiar de forma radical la forma de hacer las cosas. Lo primero es reconocer, miren, que como se han venido haciendo, que el populismo no nos ha llevado a nada, nos ha llevado al absoluto fracaso del sistema. Y empezar a decir, miren, las cosas no valen nada, hay que trabajar para lograrlo, hay que esforzarse. El tener un recurso bajo la tierra no tiene mayor significado si no sabes extraerlo, si no sabes producir. Es cambiar ese chip en la población. Y a partir de ese punto, ¿y cuál es ese chip? Mira, que mi futuro no depende de un gobierno que me va a regalar, depende de mi esfuerzo, de mi trabajo, de mi sacrificio y de lo que yo pueda hacer por mi persona, por mi familia y por mi entorno y por la sociedad en general. Cuando esa visión de un colectivo que supuestamente te regala, de un Estado que supuestamente te regala, a que el individuo produce, ya empezamos un poco mejor. Ahora, después para reconstruir, hay que crear reglas, hay que trabajar bajo el mayor nivel de libertad de mercado posible y hay que tratar de recuperar a los talentos que tiene el país. Mira, yo estaba pensando, la Alemania de la posguerra se recuperó en un término de aproximadamente 10 años, pero razonando bien, Alemania tuvo una gran suerte, porque los asesinos, los SS, muchos de ellos murieron en combate, y probablemente los alemanes que quedaron en territorio alemán eran los ingenieros que tenían que tener cerca de las fábricas para tenerlos produciendo, o los médicos, o las personas capacitadas, los administradores. Y afortunadamente los criminales, muchos de ellos, fueron masacrados por los rusos. Entonces al final se pudieron reconstruir con su gente capaz. En Venezuela no ha pasado eso. En Venezuela los que están allá adentro son los criminales, son los delincuentes, son los famosos colectivos y lamentablemente la gente capaz ha tenido que salir. Entonces uno de los pasos después para reconstruir el país es volver a traer esa migración. Yo creo que un tema importante es un programa de reinstalación de la gente capaz en el país, beneficios para quien regrese, posibilidades de retomar sus carreras para los profesores que han tenido que salir antes de jubilación. Yo pienso que todos esos incentivos deben ser pensados por un nuevo gobierno. Bueno, hoy estaba oyendo un caso, por cierto, de una joven venezolana que se ganó una beca en MIT. Cuando descubrieron que no podía, era venezolana y parte de la beca no la podía pagar por la situación de Venezuela, etcétera, le dijeron que no, y resulta que se ha hecho una campaña porque la muchacha es prácticamente un genio. MIT dijo que iba a asumir completa creo que el cuento es algo así, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que hay demasiados cerebros afuera y están siendo captados y bien pagados. Ayer estaba hablando de que el 80% de los médicos extranjeros que están en una comunidad al sur de Chile son venezolanos y les hicieron un homenaje por los aportes que están haciendo a la salud en Chile. O sea, estamos en el mundo entero, pero además sonando bien, sonando bonito, ¿no? Los cuentos feos sí. son menores. Bueno, hay de todo, como todo proceso migratorio, pero la migración venezolana tiene unas características distintas a la emigración
que pudo haber salido de otros países latinoamericanos en tiempos recientes, inclusive de la emigración europea de la posguerra. Normalmente emigraban los pobres, gente sin educación, sin mayor preparación, y se preparaban o salían adelante en los países. La migración venezolana se parece quizás a la cubana de los años 60 o a la de algunos europeos orientales luego de la caída de la Segunda Guerra Mundial, de la caída del nazismo, porque muchos de ellos, muchas personas huyendo del comunismo, salieron de países como Hungría, como Polonia, como Alemania Oriental, y se refugiaron en Occidente, hicieron sus vidas y terminaron siendo grandes científicos en Occidente, o técnicos, o ingenieros. Entonces, bueno, es una situación parecida a la venezolana, y creo que es un deber de quien quiera reconstruir, relacionarse con esa diáspora e incentivar a parte de esa diáspora para reconstruir el país. Pero todo parte de generar un cambio en la forma de hacer las cosas, y en quebrar las expectativas, y en cambiarle la mentalidad al pueblo y decir, miren, señores, aquí no hay más nada que regalar. Aquí no somos un país rico, aquí somos un país como todos, que tiene que trabajar, porque si no se trabaja, no se produce, y si no se produce, somos todos pobres. Pero las bolsas CLAP, y esto para terminar, Boris, creo que han hecho mucho daño. Porque, digo, las bolsas CLAP, como hablo de las misiones, etcétera, lo regalado y lo fácil ha hecho mucho daño. Todo, Patricia. Desde finales de la década del 50, principios de los 60, Venezuela ha venido profundizando sus antivalores, su populismo. Y eso es algo que hay que cambiar, y hay que cambiar de cuajo. Y es un trabajo enorme donde tienen que intervenir personas, mira, desde autores de telenovelas, desde cómicos, desde personas, claro, que dan el ejemplo. Generadores de opinión, los generadores de opinión. Exacto, mira, pero por ejemplo, te digo, en todas las telenovelas del país, el malo siempre había sido el empresario, y la forma de emerger socialmente era la chica pobre que se casaba con el hombre rico, y jamás se vio una familia de clase media saliendo adelante y prosperando, como fueron las grandes cantidades de familias de clase media que prosperaron en el país durante el periodo democrático. Entonces, eso hay que voltearlo, y hay que crear una mentalidad donde se diga, mira, si trabajas, creces, y si creces, vas a ser un país mejor y vas a estar en una sociedad mejor. Así es. Gracias, Boris. Gracias a ti. Gracias por explicarnos este panorama tan complicado. Vamos a ir a un corte, pero primero vamos a hablar de un venezolano que realmente lo ha hecho muy bien aquí en el sur de la Florida. Se trata de Calogero Tramonte, el mejor del sur de la Florida, el mejor estilista del sur de la Florida. Visiten la página web de Calogero, que es www.turred.com. Ahí van a encontrar todos los productos que Calogero utiliza para mantener el cabello tan hermoso. Siempre los muestro aquí porque de verdad son muy buenos. Yo los uso, que tengo el pelo bien rebelde. Todos tienen queratina de verdad. Todos, y se llaman True Keratin, de hecho, queratina de verdad. Y este es el mejor realmente de todos, porque con este te arreglas el pelo tú misma, no tienes necesidad de ir tantas veces a el salón de belleza. Así que visita la página web, que es www.turred.com, y todos estos productos están ahí. Vamos a ir a un corte, y al regreso vamos a hablar con un experto en criptomonedas, y que además sabe cuáles son las intenciones políticas de Nicolás Maduro con el Petro, cosa esa que ha inventado. Ya regresamos.